en Hebreos capítulo 1, y es algo no circunstancial. El libro de los Hebreos nace de una necesidad. La necesidad en el corazón de Dios, por supuesto, Él es soberano, Él sabía que esta carta se iba a componer, sabía que Él la iba a inspirar a través del Espíritu Santo, pero también sabía que iba a haber una necesidad en el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel nacía, los primeros cristianos, o la iglesia de Cristo nació a partir de ¿qué? De judíos. Si usted ve en el libro de los Hechos, los apóstoles fueron judíos. Los primeros cristianos fueron judíos. ¿Sí? El primero que se arrepintió en la cruz del Calvario, ¿quién fue? Un ladrón que fue judío. ¿Sí? Y los primeros cristianos en los primeros años fueron judíos. Recién, a los 3 años y medio más o menos, el primer gentil que por la obra del Espíritu Santo se convirtió al Señor fue Cornelio. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? A través de la predicación de Pedro. Entonces, nosotros vemos ahí una iglesia que nace del judaísmo. Por eso la iglesia cristiana tiene raíces judías. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos negar el Antiguo Testamento, la vida del creyente. No es que viene el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento Dios le hace a un lado. Y Dios dice, no, ya el Antiguo Testamento no sirve. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias. Hay una iglesia que se llama, que no es iglesia, es secta, se llama Renuevo. ¿Sí? Tiene un Nuevo Testamento propio de ellos y ellos niegan el Antiguo Testamento. Dice que por eso es nuevo, el nuevo ya dejó pasado lo viejo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito de utilidad para ir perfeccionando a cada creyente. Entonces, la iglesia del Señor nació con un contexto judío. Y como tenía un contexto judío, esta iglesia, cuando el Señor los tomó y los salvó, si bien ellos creían que la salvación era por fe en Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, al mismo tiempo todavía tenían taras, ¿sí? Costumbres religiosas que todavía contradecían a la actitud del cristianismo. Y es lo que sucedió con nosotros cuando el Señor nos salvó, pues. Cuando el Señor nos salvó, todavía teníamos costumbres religiosas, ¿sí o no? ¿A quién no le costó dejar esto? ¿A quién no le costó? ¿Sí o no? ¿Nos costó o no nos costó? Ya ves, a mí me costó. Y al principio, ¿cómo era que me costó? Mis hijos. Nos costó. ¿Por qué? Ahora, pregunta, ¿por hacer eso somos inconversos? ¿No somos nacidos de nuevo? No, sino que es como un niño, pues. El niño nace y durante un tiempo el niño se ensucia, el niño llora por todo, el niño no quiere caminar. Incluso cuando ya caminan, los niños les encanta que los marquen los papás, ya caminan estos bandidos. ¿Por qué? Porque hasta cuando el niño vaya creciendo y alcance cierta edad, él va a ser todavía dependiente ¿de qué? De los padres. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, asimismo, cuando el Señor salvó a los judíos y los introdujo en el cuerpo de Cristo, ellos por un tiempo todavía tenían ciertas costumbres que contradecían a la palabra de Dios, ciertos ritos. Por ejemplo, la circuncisión. Había muchos cristianos judíos que todavía sus hijos los circuncidaban. ¿Sí? Entonces, en Gálatas Pablo dice claramente, o sea, eso no está bien. Porque si habéis sido circuncidados vuestros corazones en Cristo Jesús, ¿para qué necesitan mutilarse la carne? Ya no. Porque la circuncisión era un símbolo de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús, quitándonos el poder de la carne sobre nosotros y poniendo al Espíritu Santo un nuevo corazón prometido. ¿Se acuerdan? Yo os daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra para que anden conforme a mis estatutos, obedezcan mis mandamientos, anden por mis caminos, yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. ¿No es cierto? Estaba escrito, tenía que cumplirse. Entonces este libro fue para ir poco a poco, ir haciéndoles entender a los judíos la grandeza del Evangelio. ¿Sí? Ahora para nosotros tiene una aplicación clara, por supuesto. El libro de los Hebreos es un libro donde defiende la solemnidad de la cruz. La Biblia dice en Hebreos 10 que con un solo sacrificio fuimos hechos perfectos para siempre, aquellos que fuimos santificados, apartados para salvación. También en Hebreos habla del poder de la palabra de Dios. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios
es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que rompe los pensamientos, el corazón, profundiza hasta el alma y nos separa, quitando cada día lo malo de nosotros y poniendo las cosas buenas que son del Señor. Capítulo 1 de Hebreos es un capítulo en que quería, y el propósito era hacer entender al pueblo de Israel, nacido de nuevo en Cristo, que ya formaba parte de la iglesia, la supremacía del Señor Jesucristo. La supremacía de la revelación máxima de Dios, que no es palabra de hombre, sino su propio Hijo, viniendo a este mundo en condición de hombre para ser el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Capítulo 1, versículo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces, dice. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios no habló una vez, no habló dos veces, sino habló muchas veces. Esta palabra muchas no tiene relación con cantidad, ¿sí? Es decir, ¿cuánto fue muchas? 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. No, simplemente significa la capacidad de Dios y el uso de Dios de diferentes maneras para hablar en el Antiguo Testamento al número de personas que Él quiso, de la manera que Él quiso y de la presentación como quiso. Ejemplo, Moisés. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés la primera vez? A través de una zarza ardiente. Pregunta, ¿Dios siempre se presentó a todos a través de una zarza ardiente? ¿A quién se le presentó? Solo a Moisés. ¿Sí? ¿Cómo es a Noé? ¿Cómo se le presentó el Señor? ¿Cómo le dio una señal? Un arco iris. ¿Sí? Y le dijo: y pondré mi círculo en el cielo. Y cada vez que tú veas, te acordarás que yo jamás volveré a destruir la tierra con inundación de aguas. ¿Se acuerdan? Es decir, miren cómo Dios habla. Porque Dios es un Dios de pactos. El que hace pacto con el ser humano es Dios. El hombre no puede hacer pactos. Por una sencilla razón. Usted y yo, cuando hacemos un pacto, fallamos. ¿Cuántos compromisos hemos roto? ¿Se acuerdan? A ver, acuérdese: Señor, yo te serviré cualquier sea la circunstancia, cómo vengan las cosas, cómo vengan los tiempos, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque somos humanos, tristemente todavía fallamos. Dios habló al pueblo de Israel a través de ¿qué? De los profetas. ¿Se acuerdan? Un montón de profetas: Isaías, Ezequiel, Jeremías, Malaquías, ¿sí? Daniel, Oseas, Amos, Joel, Abdías, Jonás, Zacarías. Habló a través del profeta Elías, Eliseo, Natán. Le habló a David a través de Natán. Es decir, el Señor no tuvo problemas en llegar con su comunicado, con su palabra, a los que Él quería, a través de quien quería, de la manera como quería, ¿sí? A tal punto que la ley no la dio de manera verbal, sino a través de 2 tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. Es decir, como Dios habló no es el problema. Lo importante es que Dios habló. En la creación de Dios nosotros vemos a un Dios todopoderoso decir, y la creación no tuvo más que obedecer. Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y separó la luz de las tinieblas. A la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Y así fue. Es la verdad de Dios. O sea, la verdad de Dios es que Él comunica de una manera verbal y a través del verbo Él ejecuta su poder, su dominio sobre toda la creación y hace todas las cosas posibles. ¿Verdad? Y eso nos explica de una manera clara y correcta el libro de Génesis, por lo cual usted y yo podemos confiar plenamente en que eso es una verdad absoluta. Amén. Dios habiendo hablado muchas veces, es decir, el Dios de la Biblia habla siempre. Usted y yo debemos estar claros, en nuestra vida igualmente, el Dios de la Biblia está dispuesto a hablarnos siempre. El Dios de la Biblia no es mudo. El Dios de la Biblia tiene convicciones perfectas basadas en su carácter. Él, cuando quiere hacer algo, lo hace. No hay nada que lo impida. Pregunta, en nuestras vidas, ¿puede o no puede hacerlo de la misma manera? ¿Podemos estar confiados en este Dios?
podemos estar confiados en que Él nos sigue hablando? Pues la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para instruir, para exhortar en toda justicia, con un propósito de que el hombre de Dios, es decir, hombre y mujer de Dios, sean perfectos y completos, enteramente preparados para toda buena obra. Toda obra que está en nuestras vidas, presente, pasada y futura, en Cristo Jesús, está en el dominio perfecto y el control de un Dios que hace todas las cosas conforme a su propósito y su poder. Cuando el Dios de la Biblia habla, sus criaturas obedecen. Cuando el Dios de la Biblia determina algo, se cumple. Cuando el Dios de la Biblia quiere hacer algo, lo hace. Por eso, cuando estudiamos en la escuela dominical acerca de los decretos de Dios, hoy vamos a continuar eso, vamos a entender el por qué toda la creación, todo lo que pasa en este mundo, sea bueno o malo, perfecto, imperfecto, visible, invisible, está bajo el control de un Dios todopoderoso. Lógicamente, como humanos a veces nos desmoronamos, es lógico. Tenemos emociones, Dios respeta esas emociones. Pero al mismo tiempo, eso nos debe llevar a la palabra de Dios, a la convicción de que Dios tiene el control de todo. Ahora se da cuenta porque yo en la mañana no sabía predicar esto. Punto 1, o sea, el Dios de la Biblia ha hablado muchas veces y en la actualidad sigue hablando. Mire, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Moisés era un profeta del Altísimo. Abraham era un profeta del Altísimo. Todos los que le he nombrado eran profetas del Altísimo. Es decir, Dios siempre tiene algo que decir a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. El hermano Luis decía una verdad absoluta que dice Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia es eso, hermano. La iglesia es el misterio escondido por siglos y siglos y revelado por la gracia de Dios en Cristo Jesús en estos tiempos para nosotros. ¿Sabía que usted está viviendo el tiempo más glorioso de la creación de Dios? ¿Sí? Esto que usted y yo estamos viviendo, el tiempo de la iglesia, anhelaron y no vieron. Abraham anheló esto. Moisés anheló este tiempo. Los ángeles quisieran ser los ministradores del mensaje y Dios no les deja. Es que ellos se acostumbraron a amar posiblemente, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento Dios también muchos mensajes enviaba por medio de ángeles. En el Antiguo Testamento, a través de Gabriel, envió su mensaje ¿a quién? A María. Pastor, está diciendo tonteras. Antiguo Testamento, claro que es Antiguo Testamento. Porque cronológicamente, ¿sí? Didácticamente, el Nuevo Testamento comienza con Mateo, con el Evangelio de Mateo. Pero cronológicamente, ¿cuándo comienza el Nuevo Testamento? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, el Señor hablaba así. Pero hoy los ángeles no son los privilegiados en enviar el mensaje de Dios. Hoy es su iglesia. Hoy somos usted y yo los que Dios en su misericordia y determinación perfecta y pura nos da esta hermosa palabra para exponer al necesitado. En el caso mío me siento privilegiado cada vez que el Señor me pone en este lugar para exponer este mensaje. El mensaje de las buenas noticias del Salvador y Señor. Entonces, la palabra de Dios ha estado siempre. ¿Sí? La Biblia dice el eterno evangelio, ¿sí o no? En Apocalipsis. No dice el evangelio desde que Jesús vino, no. El evangelio del Señor Jesucristo es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. ¿Y la palabra de Dios es? ¿O la palabra de Dios tiene un inicio y tiene un fin? Es eterna. La palabra revelada es diferente, pero el evangelio es eterno, hermano. Es lo hermoso, que todo lo que nosotros vemos aquí, para el hombre tiene un tiempo, pero para el Señor es eterno, como Él. Esta palabra estuvo siempre en el corazón de Dios. Entonces no tiene un comienzo, no tiene un fin. La revelación al ser humano, sí, lógico. La iluminación en cada creyente, lógico. Hay creyentes que tienen más iluminación y hay creyentes que tienen menos iluminación. ¿De qué depende eso? De la búsqueda sincera de Dios. ¿Sí?
Por eso hay creyentes que en un año crecen lo que no crecen otros creyentes en 15, y en 16, y en 20 años. ¿Por qué? Porque la intensidad de la búsqueda de ciertos creyentes es mucho más que la de otros, ¿verdad? Por eso la sed de la palabra es clave. Salmo 42 lo dice el salmista de una manera tan increíble. Dice: Señor, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, yo también clamo por ti. Mientras más sedientos estamos, vamos a ser más saciados de la bendita y refrescante palabra de Dios, ¿verdad? Venid a mí los que están cargados y los que están, que yo, dice, los haré descansar. Porque todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua. Pero la pregunta, ¿de nuestro corazón corren ríos de agua viva? ¿O como cuando ya se empieza a secar el grifo? ¿Podemos ser refrigerio para el necesitado? ¿O no alcanza ni para nuestro vaso? Eso depende de la relación con el Señor. La bendición de Dios está en nosotros, ¿sí o no? Lógico, pues. El Señor, cuando nos salvó, puso su Espíritu Santo en nosotros. Ese es el completo de la bendición de Dios. Pero que esa bendición salga depende de mí y de su relación con el Señor. Amén. Entonces Dios ha hablado y sigue hablando. Primer punto. En el versículo 2 dice: en estos postreros días, es decir, tiempos finales, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Vamos al capítulo 1 del libro de Juan. Es un capítulo muy conocido. Creo que el evangelio más leído de los 4, seguro, es el evangelio de Juan. Entonces el Señor nos ha hablado a través de su Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo. Pregúntale, ¿el principio de qué? Ahora, en el principio era el verbo, o sea, Dios, Jesucristo tiene un principio. El principio tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. Uno, como cronos para la creación, ¿sí? Y dos, como fundamento de la creación, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo: ¿dónde es el principio de esta edificación? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? Yo sí sé, en las bases. Porque esta casa comenzó por el techo. ¿Sí me van a entender? Entonces el principio a nivel de este versículo tiene que ver con cronos, ¿sí? Pero tiene que ver con fundamento, ¿sí? Por eso es bonita la Biblia. Entonces lo que la Biblia realmente está diciendo, que en el cronos, en el tiempo de la creación y en el fundamento de la creación, era el verbo. Y el verbo, que es Jesucristo, era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que está diciendo, cuando Dios creó todo el fundamento, Jesucristo estaba ahí, ¿sí? Para decir que Jesucristo es el fundamento de la creación. Si Jesucristo estaba en el tiempo de la creación, Jesucristo es Dios. ¿Me hice entender? Jesucristo es Dios, porque este evangelio es un evangelio antinóstico. Los gnósticos querían rechazar esta verdad. La Biblia acepta, defiende y fomenta esta verdad, que Cristo es Dios. Ningún cristiano nacido de Dios puede negar que Cristo es Dios. Ningún cristiano. Aquel cristiano que niegue que Jesucristo es Dios no es cristiano, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. No es que está confundido. No es hijo de Dios. Y lo voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo lo primero que convence para la salvación es que Jesucristo es Dios. Nadie que niegue que Jesucristo es Dios puede ser hijo de Dios. Nadie. Una cosa es estar confundido, por ejemplo, con respecto a doctrinas como, por ejemplo, el arrebatamiento, el milenio, el reino milenario de Jesucristo. ¿Sí? Con respecto a eso hay diferentes posturas, pre- y postmilenarista. Pero con respecto a Cristo, a esto, alguien que niegue que Cristo es Dios no es hijo de Dios, es anticristo. Y lo digo así, tangencialmente. Es que el hermanito está confundido. No, él no es hermanito. Por eso los testigos de Jehová no son hermanitos. ¿Sí?
No son hermanitos. Es que los hermanitos testigos de Jehová, no. Él no es mi hermano, porque él niega que Cristo es Dios. Y si alguien niega que Cristo es Dios, no es nacido de Dios, por lo tanto no es hijo de Dios. ¿Sí me va a entender? Porque la salvación viene por reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios hecho hombre. Por eso la verdad del Evangelio, mire, la verdad del Evangelio es esta, que en el principio, es decir, el fundamento y en el tiempo de la creación, el verbo que es Jesucristo era con Dios, estaba construyendo y diseñando el universo, y este verbo que es Jesucristo, Él era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Él vino a mostrar las obras de su Padre. Él vino a enseñarnos la voluntad de su Padre y Él vino a vivir esa voluntad. Él la cumplió de una manera perfecta. En su vida, en su muerte y en su resurrección. ¿Se da cuenta que lo importante del libro de los Hebreos? Mire, versículo 2 dice: en estos tiempos finales o postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pregunta: ¿Jesús es Dios? ¿Él es dueño de todo? Entonces, ¿por qué dice aquí heredero? Porque aquí está hablando de la condición de Jesucristo como hombre. ¿Sí? Es el Hijo de Dios. Habla de su encarnación. ¿Por qué? Porque Dios habla claramente en su palabra que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo hecho hubiera sido hecho. Tanto Juan como Colosenses, como Filipenses. Pero también aquí rescata una verdad, que en su condición de hombre, Dios lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí habla de las dos condiciones. La unión hipostática del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso Jesús no tiene importancia sin Cristo. ¿Sí me van a entender? Porque ¿cuántos Jesuses hay, hermano, en este mundo? ¿Cuántos se llaman Jesús? ¿Cuántos se llaman Josué, que es lo mismo? Ah, sí. Pero esos son pecadores toditos. Pero Jesús, el Cristo, es el Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo significa el enviado de Jehová. Porque Cristo significa el Mesías de Jehová. Porque Cristo significa el siervo obediente de Jehová. Y como siervo obediente murió en la cruz, derramó su sangre, nos salvó de todos nuestros pecados, los limpió y determinó por ese sacrificio que hoy usted y yo gocemos de eterna salvación. Él es heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué dice por asimismo, por quien hizo asimismo el universo? Porque la Biblia dice que por la palabra de Dios hizo todas las cosas. Si Jesucristo es el verbo, ¿Jesucristo qué es? La palabra de poder de Dios. Amén. Señor, le dijo el centurión, di la palabra. No le dijo, haz una confesión positiva. No le dijo, di la palabra. Y mi siervo sanará. Y Jesús, por supuesto, anda, tranquilo, tu siervo está sano. Cuando llegó, el siervo estaba sano. Le preguntó a la otra empleada, le dijo, más o menos ¿a qué hora estuvo sano? A tal hora. Dice, fue el momento en que el Señor dijo, anda y ve a tu casa, que tu siervo está sano. Así como Dios creó los cielos y la tierra con la palabra de su poder, y en ese momento mismo le obedeció, en el mismo momento que Él dio la palabra, ese siervo estuvo sano. No hay nada que se oponga a la palabra de poder de Dios. Cuando Dios quiso a usted y a mí salvarnos, ese día Él nos salvó. No hubo nada, ni su testarudez ni mi testarudez, ni su religiosidad ni mi religiosidad, ni su ignorancia ni mi ignorancia, ni su dureza de corazón ni mi dureza de corazón, cuando Dios determinó ese día dar la palabra, y usted y yo fuimos resucitados espiritualmente. Porque el poder de Dios es así, hermano. Jesucristo es poderoso, Él es todopoderoso, Él es el Rey de gloria.
Él es el Señor a quien servimos, es el Señor que nos ama, es el Señor que decidió salvarnos. No existe poder en el universo que impida que lleguemos al cielo, no existe. Se levantarán el infierno, se pueden levantar todas las naciones, pero el plan de Dios en nosotros se ejecutará y se cumplirá. A veces es difícil entenderlo, a veces es difícil comprenderlo, pero basta con creerle a Dios que Él lo hará. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Habló y se ejecutó. El versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. Esta palabra resplandor significa no solo resplandeciente, sino significa como que Él muestra, ¿sí?, lo que Él es, ¿sí? Dios a través de Cristo estaba mostrando lo que Él es. Jesús amaba, Dios ama, ¿sí? Jesús decía la verdad, Dios es veraz. Jesús era perfecto, Dios es perfecto. Es decir, todos los atributos de su Padre, en esencia, tanto como Dios, como de hombre, Él los cumplió. Él detuvo la tempestad, mostró el todo poderío de Dios. Él perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, muestra la misericordia, la compasión y el perdón de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, podemos confiar en ese Dios. Podemos confiar en que si nos acercamos a Él en arrepentimiento, Él es fiel y justo y nos va a perdonar. Podemos acercarnos con confianza. La Biblia dice en Hebreos: al trono de la gracia y la misericordia, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Y cuándo es el oportuno socorro? Siempre. Siempre. Cuando necesitamos de Dios, siempre. Cuando tenemos y cuando no tenemos, siempre. Cuando tenemos, porque sabemos que todo lo que Él en su gracia y misericordia viene de Él. Y cuando no tenemos, porque sabemos que Él nos puede sostener, porque Él es Dios. Cuando estamos sanos, porque sabemos que esa salud le debemos de esa gracia y misericordia de Dios. Y cuando estamos enfermos, porque sabemos que Él nos puede levantar. Cuando estamos animados, porque sabemos que el ánimo y la fortaleza viene de la obra del Espíritu Santo. Y cuando estamos desanimados, porque sabemos que solamente Él nos puede animar, fortalecer y levantar. Él es nuestra esencia, Él es nuestro todo. Sin Él no somos nada. Los hijos de Dios fuimos diseñados para funcionar apegados a Dios. No fuimos diseñados para funcionar alejados de Él. No fuimos, no podemos. Hermano, démonos cuenta de esa realidad. Usted y yo no fuimos diseñados para vivir lejos de Él. Somos pámpanos de la vid verdadera. Nos nutrimos de su savia de vida. Damos fruto porque estamos pegados a Él. La hoja no cae, es porque estamos centrados junto a aguas de corrientes frescas y puras, en lugar seguro, porque Él así lo determinó. No vivimos, no podemos vivir sin Jesús. Siendo el resplandor de su gloria, Él mostró la gloria del Padre con la samaritana, dándole vida, a pesar de que era una mujer que había estado con uno, con otro, y el último era el amante. Y sin embargo, el Señor, ¿qué le hizo? Le perdonó, le salvó, renovó su vida. Mostró su gloria cuando al ciego Bartimeo le dio vista. Mostró su gloria cuando calmó la tempestad. Mostró su gloria cuando perdonó a la adúltera. Mostró su gloria cuando sanó al paralítico allá en el estanque en Betesda. Mostró su gloria cuando murió en la cruz y mostró su gloria cuando resucitó. Él mostró toda su gloria. Jesús es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Aquí imagen no es la palabra iconos, es la palabra kratos, que significa carácter. Mostró el carácter del Padre.
Por eso el carácter de Cristo era indeformable. El carácter de Cristo nunca fue movido por las circunstancias. El carácter de Cristo se afirmó en las circunstancias duras. Él no se dejaba chantajear, Él no se dejaba destrozar, mostró su carácter tanto como hombre como con Dios, sin perder su dignidad jamás, porque al único que le suplicó fue al Padre. ¿Se acuerdan? Padre, si es posible, aparte de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero entre los hombres, ¿qué dijo? ¿Tú realmente dices que eres el Cristo? Tú lo has dicho. ¿Tú dices que eres Dios? Tú lo dices. O sea, nunca negó lo que él era. Esas personas no creyeron, no se salvaron, pero Jesús siempre se manifestó. Él dijo: ¿Tú eres rey? Sí, para eso he nacido, dijo. Para eso he venido a este mundo. Y Él es rey, hermano. Y Él es soberano. Y Él es dueño de todo. Todo le pertenece a Él. No existe nada que no le pertenezca a Dios. Nada. Nada. Todo está bajo su control y poder. Todo le pertenece a Él. Es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Jesús controla todo. Las leyes están controladas por Cristo. La ley de la gravedad está controlada por Cristo. Los planetas no se van uno encima de otro, sino es porque Dios así lo ordena. Y cuando cae un meteorito es porque Él quiere que caiga. ¿Sí? No es porque ahí chocan dos planetitas, se desprende un pedazo. No, es Dios mismo haciéndolo. ¿Sí? Los eventos naturales catastróficos, es Dios. Mucha gente dice: no, ¿cómo va a ser Dios? Eso es Dios. Entonces, ¿quién? ¿Entonces quién? ¿Un demonio? ¿El diablo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Desde dónde el diablo tiene control sobre la creación? Si tiene control sobre la creación el diablo, entonces el diablo también es Dios. Y que yo sepa, yo solo Dios. Jehová dice: yo hago el bien y el mal. ¿Dice o no dice eso? No como autor directo del mal, cuidado. ¿Sí? Pero determina que pase eso, porque Él es Dios. ¿Sí? Recuerde la vida de Job, es un gran ejemplo de eso. ¿Sí? Es un Dios que tiene control todo, es dueño de todo, y Él controla todo con la palabra de su poder. Sustenta. Sustenta no solamente significa mantener firme, significa controlar. ¿Sí? Por eso los padres, que todavía nuestros hijos están bajo nuestro control, están bajo nuestro sustento, y ambas son. Es decir, un hijo que todavía está bajo el sustento del padre tiene la obligación de obedecerle. Punto. Hay un meme que sale en Facebook frecuentemente y me gusta leer. Dice: hijo, es verdad, líbrate del yugo de tu padre. Y dice una frase: mándalos por el tubo, como quien dice: listo, trabaja, estudia, edúcate solo, y ya, tranquilo, y vete de tu casa. Y anda, arrenda un cuarto y vive solito, edúcate solo, y ahí tendrás autoridad. Mientras tanto, no tienes autoridad. ¿Escucharon, hijos? ¿Quieren ser libres? Fuera de casa. Fuera de casa. Allá son libres. En la casa manda mamá, papá. Si son matrimonio, papá. Si el papá, por la razón que sea, no está, mamá. ¿Sí? ¿Se oyeron, hijos? Es que mami no me entiende. Sí, no te entiendo, yo soy la que mando aquí. ¿Que tú nunca fuiste joven? Sí, fui joven. También tuve un taita que me pegaba correazos cuando llegaba tarde. ¿O no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Es el que paga el kushki, hermano. Ese tiene autoridad. Los hijos pierden la autoridad cuando ya no reciben kushki de los papás. ¿Sí? Ahí ya pueden, hermano, tomar las decisiones que quieran. No sé por qué estoy diciendo esto, Dios sabrá. Dios sabrá, hermano. Dios que conoce los corazones, ¿no? Entonces, hermanos, no solamente significa mantener en un sitio, significa controlar, significa proveer, de lo cual viene una palabra que se llama providencia. ¿Sí? ¿Saben el significado de esa palabra? Providencia, a nivel bíblico de Dios, significa que Él prevé en el pasado que sucedan todas las cosas
y al tiempo de suceder provee todas las condiciones para que se realicen basado en su todo poderío. Eso es Dios, hermano. ¿Sí? Dios preveyó en el pasado que esta tierra va a ser destruida, como la conocemos. Sí. Y Él al tiempo que determine, la va a destruir. Porque de lo contrario la Biblia no hablaría de cielo nuevo y tierra nueva, hermano. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 que los elementos se fundirán y aún arderán. Toda la lava que está debajo del centro de la tierra, ¿sabe para qué es? Para ese bendito y glorioso día. Pastor, no diga eso. ¿Cómo así bendito y glorioso día? Claro, bendito y glorioso día de la ira del día de la ira de Jehová. ¿Y cómo no va a glorificar a mi Dios en eso? Claro. ¿O no? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Usted no? Yo sí, porque es una decisión divina. Yo estoy del lado de aquel que toma las decisiones como Él quiere, del Dios de la Biblia. ¿Sí? Si no tenemos esa idea es porque no lo conocemos a Dios como es. Lea 2 de Pedro 3, lea Apocalipsis, capítulo 11 en adelante, y verá el Dios de la Biblia. ¿Sí? El Dios perfecto de la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, mire, Él al decir la misma imagen de su sustancia, significa el mismo carácter, es decir, el mismo Dios, en la misma esencia y sustancia del Padre, es el mismo Dios y en la misma esencia de ¿quién? Del Hijo. Y es el mismo Dios y la misma esencia de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque los tres son, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Ese es el Dios de la Biblia. Él sostiene todas las cosas, controla las cosas, prevé todas las cosas, provee todas las cosas. Él, y solamente Él a través de la palabra de su poder. Esta palabra poder es dunamis, ¿sí? Que es la misma palabra que Él ejecutó en el día de la creación. Es la misma. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, qué hermoso. El Dios de gloria decide aceptar la misión del Padre para morir en la cruz y por medio de esa cruz, de ese sacrificio, purificarnos de nuestros pecados. El mismo Dios de gloria. Hermano, por eso la Biblia dice que el mismo Dios nos visitará y nos salvará. Isaías dijo que será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Sabe que Emmanuel está en su vida? ¿Sabía? Emmanuel está en nuestra vida. Y solo por eso la ira de Dios no nos toca. ¿Sí? Hermano, nosotros, igual que un día sobre la humanidad que quede en la tribulación, descenderá toda la ira santa y justa de Dios. ¿Sabe por qué esa ira santa y justa no nos toca? ¿Sabe por qué? Por Emmanuel, Dios con nosotros. Él recibió por nosotros toda esa ira. Esa es la provisión de la salvación por medio de la cruz. Ese es lo que se llama bíblicamente la satisfacción de la cruz. ¿Sí? Jesús satisfizo la demanda de la ley, la demanda de la ira de Dios por amor a usted y a mí. Ese es el Dios de gloria, hermano. Que con una palabra puede destruir este mundo, con una obra de misericordia y amor, en la cruz nos salvó a usted y a mí. Por eso podemos vivir confiados, hermano. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado. ¿Y sabe para qué está sentado? Para ser el intercesor de nuestras vidas. Cada vez que una oración llega al Padre por medio del Hijo, es escuchado. Cada vez que un clamor es dado al Padre por medio del Hijo, es escuchado. Cada vez que una súplica de perdón llega al Padre por medio del Hijo, es perdonada. Por eso, hermanos, podemos acercarnos a Él con confianza. La próxima semana terminaría el resto de lo que pensaba predicar hoy. Creo que debemos estar confiados en esta verdad, ¿sí? Él estuvo en el inicio, no solamente de los tiempos de la creación,
sino que Él es el fundamento de la creación. Él ha hablado siempre, de muchas maneras, a través de los profetas, de señales, prodigios y milagros. Hoy nos habla a través de Jesucristo y su, ¿cómo se llama la palabra de Dios? La Biblia. Aquí está todo el consejo de Dios. Recíbalo con anhelo, recíbalo con obediencia, recíbalo con fe. Recíbalo, hermano. No es como dicen, recibe. No, reciba esto. ¿Sí han escuchado eso? Se sacan la... ¡Recibe! ¿Y cuántos dicen? Lo tomo. No, reciba el consejo de Dios. Él es el heredero de todo y en Cristo somos coherederos de todos los bienes celestiales. Él hizo el universo, hizo todo. Él resplandece con la misma gloria que el Padre. Él mostró el carácter del Padre. Él sustenta, provee, provisiona todo por medio de la palabra de su poder. Él ha limpiado todos nuestros pecados por su obra en la cruz. Y Él está sentado a la derecha del Padre para ser nuestro intercesor. Pregunta, ¿quiere algo más? Si en Cristo lo tenemos, todo. Pongámonos de pie. Amado Dios de gloria, gracias por tu palabra. Nos ponemos delante de ti para agradecerte, glorificar tu nombre, suplicarte, Padre, que nos ayudes a entender esta verdad en nuestro corazón y que esta verdad nos afirme en medio de nuestra falta de confianza y fe hacia ti. Señor, proponemos en nuestro corazón delante de ti que en la gracia concedida a nosotros por medio de Cristo Jesús nos ayudes a crecer en la piedad y en la justicia, sabiendo que tú eres fiel. Te pedimos, Señor, por la vida del pastor Vicente Terán, por la vida de la hermana Lucrecia Fiallo. Señor, usted las ha sustentado hasta hoy. Le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que los ame, que los levante, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso. Hemos compartido esta palabra que para mí fue difícil, Señor, pero te agradezco que me la hiciste expresar de una manera clara, para que el corazón de los hermanos sea levantado, para que el corazón de los hermanos sea alentado, entendiendo que tú estás sentado a la derecha, Señor Jesucristo, para interceder, no solamente por esta oración, sino por todas nuestras oraciones. Por nuevo en nuestra vida en tus manos te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.